Este es el trabajo práctico de Físico-Química número 3 para los alumnos de primer año. Se titula Materia, Cuerpo y Sustancia. Tenemos dos textos, el primer texto y el segundo que habla acerca de la masa. Como actividades en la primera parte hay que leer el primer texto, Materia, Cuerpo y Sustancia, y realizar las consignas. Primero, definir materia, cuerpo y sustancia. Bueno, entonces en el primer texto vamos a encontrar las definiciones de materia, de cuerpo y de sustancia. Materia, fíjense acá ya está en negrita, materia es todo aquello que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen, tiene masa y puede ser percibido por nuestros sentidos. Esa sería la definición o el concepto de materia. Cuerpo, en cambio, es una porción limitada de materia. Ahí también tenemos la definición de cuerpo. Y sustancia la tenemos aquí abajo. ¿Sí? Distintas clases de materias se denominan sustancias. Bien. Punto número 2. Del siguiente listado de palabras hay que colocar en el lado izquierdo aquellos que sean cuerpos y del lado derecho aquellos que sean sustancias o materia. ¿Por qué? Sustancia es distintas clases de materia. Entonces, de este listado vamos a clasificar en cuerpo y sustancia. ¿Cuáles son cuerpos? Cuerpos son aquellas porciones limitadas de materia, ¿sí? Por ejemplo, el anillo es un cuerpo. Voy a escribir acá, anillo. Y una sustancia es, por ejemplo, el plástico. ¿Sí? Y así tengo que seguir completando, clasificando, serían cuerpo y sustancias, las distintas palabras que se colocaron aquí. Y cuando me pide que justifique la elección, lo que tengo que volver es a definir, bueno, todos estos que he escogido aquí, que he colocado aquí en esta columna, son cuerpos porque son porciones limitadas de materia. Y todas las que he colocado en esta segunda columna son sustancias porque son distintas clases de materia. Bien, segunda parte. Leer el texto de la masa y responder. ¿Qué es la masa? ¿Con qué instrumento la medimos? ¿Y cuál es su unidad de medida? Esa es la primera pregunta. Entonces vamos al texto que dice la masa y acá vamos a encontrar el concepto de masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad de medida es el kilogramo. Y el instrumento que utilizamos para medir la masa es la balanza. ¿Sí? Y por eso nos explica que hay dos tipos de balanza. Ahí ya tenemos la primera respuesta. La B, ¿qué es el peso? ¿Cuál es su unidad de medida y con qué instrumento medimos el peso? Bueno, aquí cuando en este texto que dice diferencia entre masa y peso, nos dice que la masa y el peso se utilizan comúnmente como sinónimos, pero no son las mismas magnitudes, son magnitudes distintas. Porque el peso es una fuerza con la que la Tierra atrae un cuerpo hacia su centro. Entonces este sería el concepto. El peso es una fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo hacia su centro y esta sería la fórmula para calcular el peso, es masa por gravedad. ¿Sí? El peso, depende de la masa del cuerpo, pero también depende de la distancia a la que se encuentre el cuerpo del centro de la Tierra. Entonces, por eso vemos que cuando más cerca está el cuerpo del centro de la Tierra, mayor será su peso. Pero si nos alejamos del centro de la Tierra, por ejemplo acá la imagen del astronauta, que se va a la Luna, que se va al espacio, disminuye su peso. ¿Por qué? Porque aquí no existe la fuerza de gravedad. Entonces, no hay una fuerza que lo atraiga hacia el centro de la Tierra, por lo tanto disminuye su peso. La unidad de medida del peso, que tenemos acá abajo, es el newton. El newton, ¿por qué? Porque mide fuerza.
y se mide con el instrumento llamado dinamómetro. Y acá tenemos la imagen del dinamómetro para poder verla. Este es el instrumento que mide el peso. Bueno, y sabiendo eso también podemos contestar la pregunta C, que dice, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el peso? Bueno, que la masa es justamente cantidad de materia y el peso es una fuerza, que depende de la masa sí, pero también depende de la distancia en que se encuentra el cuerpo del centro de la Tierra. Vamos a la consigna D. De las siguientes frases, ¿cuál es la correcta? ¿Y por qué? El peso de un estudiante es 58 kilogramos y la masa de un estudiante es 58 kilogramos. Para saber cuál de estas dos afirmaciones o frases es la correcta, tenemos que ver si coincide, ¿no es cierto?, esta magnitud del peso con la unidad de medida que está utilizando. Fíjense, peso con kilogramos y masa con kilogramos. Según lo que estudiábamos anteriormente, decíamos que la unidad de medida de la masa es el kilogramo, ¿sí? Y del peso no es el kilogramo, es el newton. Entonces, la afirmación correcta es la B. La masa de un estudiante es 58 kilogramos. También nos puede ayudar esta imagen en la que observamos una niña que se está midiendo con una balanza. Generalmente nosotros decimos medimos el peso, pero en realidad no medimos el peso, medimos la masa, porque la balanza es un instrumento que mide masa, cantidad de materia. ¿Sí? Bien. Y en el punto E nos pregunta, ¿qué sucede con la masa y el peso de una persona si sube a la cima de una montaña? Bueno, justamente ahí me habla del cambio de posición. Fíjense, la persona ya no está más en el suelo, ¿sí?, abajo, a la altura del mar, sino sube a lo alto de una montaña. ¿Sí? Entonces está cada vez más lejos del centro de la Tierra. Eso lo que va a hacer variar es su peso. A medida que se va alejando del centro de la Tierra, su peso va a ir disminuyendo, pero la masa va a seguir igual. Bien, y con eso damos por terminado este trabajo práctico.